Pues vamos a arrancar ya la presentación. Buenos días y bienvenidos a este webinar. Para los que no me conozcáis, soy Amalio Fernández Delgado, el director de negocio de XpertOne. Mi cometido hoy será tratar de intentar poner un poco de orden en este lío que se ha convertido el tema de la factura electrónica y el Verifactu, y trataré de ayudaros a situaros y a ver qué es lo que tiene que hacer cada empresa en función de su situación. La presentación de hoy constará de 3 partes. Una primera, donde veremos las leyes que nos afectan y los plazos de cumplimiento. La segunda, donde os mostraremos cuáles son las funcionalidades que SAP ha ido añadiendo o XpertOne para resolver esta problemática. Y terminaremos con una sesión de preguntas y respuestas donde intentaremos responder a las cuestiones que tengáis. La presentación va a estar grabada, por lo cual si alguien la quiere solo tiene que pedirla al terminar por el chat y se la enviaremos. Una última cosa que me parece importante, es decir, no pretendemos sustituir a vuestros asesores, que son los que realmente tienen que daros la información de lo que debéis hacer, sino daros la visión de SAP de cómo abordar la problemática que genera esta ley. Para aquellos que no conozcáis a XpertOne, permitidme un minuto para contaros algo sobre la compañía. XpertOne nace en el año 2005 como partner del canal de distribución de Business One y se dedica primero a importar soluciones pues como Veas o como Maringo, y llega un momento en que nos convertimos en un partner al uso. Desde entonces pues hemos hecho más de 200 o 300 proyectos de implantación de Business One. Nuestra misión es implementar las mejores soluciones de gestión empresarial de los ERPs y daros soluciones a los clientes para intentar ayudaros a que vuestro negocio crezca y ser vuestro referente en el área de digitalización. Tenemos 7 oficinas desde las cuales cubrimos todo el territorio nacional, más de 110 personas en la organización, desde analistas, consultores, programadores, gente de soporte que intenta daros respuesta a vuestro día a día, y tenemos 5 líneas fundamentales de negocio. La principal es el ERP, que es por lo que todos nos conocéis como implantadores de ERPs. A partir de ahí, pues cuando apareció la nube nos convertimos en un referente del ERP en la nube y hemos tenido que crear soluciones de sistemas y de seguridad. Tenemos una división de outsourcing que lo que nos permite es ceder personal de IT a compañías para que estén en sus instalaciones y les ayuden en su día a día, y hay una compañía en el grupo de marketing online que se dedica al diseño web, posicionamiento, SEO, campañas, etc. Si veis a nivel de productos lo que hacemos, pues tenemos el producto principal, que es el ERP, donde trabajamos con 2 soluciones, SAP Business One y Solmicro. Hacemos instalaciones de add-ons, tanto nuestros como de terceros. Integramos soluciones de otros con SAP Business One. Como os decía, tenemos un departamento de outsourcing y una compañía de marketing, y terminamos llevando, pues donde es necesario, todo esto a la nube. Bueno, y vamos a la parte que nos interesa. ¿Qué es Verifactu? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Y qué cosas tenemos que hacer para resolver la problemática? Vamos a ver, a los que ya habéis asistido a alguna presentación de estas, pues os vuelvo a enseñar el calendario que os enseñé la primera vez. Es decir, todo lo que está pasando viene de la mano de un proyecto que se llama VIDA, de la Comunidad Económica Europea, que VIDA significa el IVA, el VAT en el entorno digital. Pues empezó en el 2015 con la factura electrónica para administraciones públicas. En el año 2025 y 2026 se tenía que implantar la facturación electrónica, pero este proceso se ha retrasado como poco 1 año, porque el proceso de aplicación, el tiempo es 1 año desde que salga el reglamento, y el reglamento aún no ha terminado de salir. ¿Qué ha sucedido? Pues que un proceso que iba para después, que era el de Verifactu, ha quedado delante, con lo cual Verifactu tiene que estar arrancado el día 1 de enero del año 2026. Aquí es importante que distingáis que la factura electrónica y el Verifactu son 2 cosas completamente diferentes que vienen de 2 leyes distintas, porque por las cuestiones y preguntas que nos están llegando hay un cierto lío con esta situación. Es decir, se están mezclando los 2 conceptos que no tienen nada que ver. Es decir, uno viene de la agencia tributaria, que es la ley antifraude,
y otro viene del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y son dos leyes distintas. Es decir, aunque están bajo el paraguas como os decía, de vida y convergerán muy rápidamente, por ahora son dos procesos diferentes que se gestionan de manera distinta. Si veis un poco este comparativo, pues veréis que el propósito es distinto. En el caso de la facturación electrónica se busca la mayor eficiencia y reducir los plazos de pago, mientras que en Verifactu lo que se intenta es evitar el fraude fiscal. Vienen de dos leyes distintas, con reglamentos de desarrollo diferentes, con un ámbito objetivo distinto, es decir, la factura electrónica es solo para facturas B2B, es decir, empresarios y profesionales, mientras que el Verifactu va a todas las facturas. El ámbito también es distinto. La factura electrónica tendrá dos plazos, uno para empresas de más de 8 millones y otro para empresas menos de 8 millones, y el Verifactu es para empresas de menos de 6 millones, pero para todos. Y los plazos también son distintos. El primero y el que más nos afecta ahora es el de Verifactu, porque arranca el 1 de enero del 2026 para sociedades y el 1 de julio para autónomos. ¿Qué es la ley antifraude? Pues la ley antifraude, que es en la que se basa Verifactu, tiene dos cosas que nos afectan. Una, a los fabricantes de software. Y es que los fabricantes de software tienen que hacer aplicaciones que cumplan un nuevo requisito, que es que no existan aplicaciones de doble uso. Es decir, que no pueda haber doble contabilidad, que no se pueda modificar un registro de una factura. Es decir, ya no existen las facturas modificadas. Existen las facturas rectificativas o los abonos. Y para los usuarios, la necesidad de aplicar este tipo de soluciones y añadir un proceso de envío a Hacienda de datos de cada una de las facturas. ¿Cuándo entran en vigor? Pues como os decía, la primera, el 1 de enero del 2026, que es la ley Verifactu, que afecta a todas las personas jurídicas que que tengan esta obligación. ¿A quién afecta esto? Y este es uno de los puntos importantes. Es decir, afecta a todas las empresas, salvo las que estén utilizando el sistema inmediato de información. Es decir, aquellas empresas que estáis usando el SI, no estáis obligados a hacer facturas en modelo Verifactu. Con lo que tenéis, os vale. No hace falta añadir nada más. De hecho, hay un punto específico en la ley que dice que, al ser el SI un proceso voluntario, aquellos grupos empresariales donde haya una empresa que ya esté en el SI, el resto de las empresas pueden acogerse al SI, ponerlo en marcha y no necesitan montar Verifactu. Esto es muy importante porque una gran parte de vosotros ya está en el SI. Esta me la voy a saltar porque la vamos a ver después en otras cosas. Es decir, los sistemas informáticos, como os decía, tienen que garantizar la integridad de la información y la inalterabilidad, y vosotros como usuarios tenéis que garantizar la conservación y la trazabilidad a través del modelo Verifactu. De esta transparencia es importante de que esto se puede delegar en un tercero. Y ahora lo veréis, porque aquellas empresas que son intermediarios de factura electrónica también permiten gestionar el servicio Verifactu a través de ellos. Y ya entramos en la parte compleja. Vamos a ver. Para montar el sistema Verifactu, las empresas lo primero que tienen que decidir es si van a montar lo que Hacienda llama un SIF, es decir, un sistema informático de facturación, o no lo van a montar. Es decir, van a hacer las facturas con un Word y un Excel. Entonces, digamos que esas están fuera del concepto Verifactu, las del Word y el Excel. Pero tienen un problema muy serio, y es que Hacienda dice que pueden usar el Excel siempre que el Excel solo se use como máquina de escribir. Y eso lo decide Hacienda. Es decir, si alguien envía una factura hecha con un Excel, Hacienda la revisa y decide que por lo que sea en la empresa ese Excel se usa para otra cosa, se considera un SIF y ya no estamos cumpliendo la ley. Por lo cual, fijaros lo complicado que puede ser de gestionar ese tema. Para todos los demás, para los que montan un sistema informático de facturación, existen dos modalidades de Verifactu. La que se llama sin Verifactu o no Verifactu, que lo que hace es no enviar las facturas a Hacienda, y el Verifactu, que lo que hace es enviar las facturas a Hacienda.
Los sistemas no verifactu, los que no envían las facturas a Hacienda, obligatoriamente tienen, lo veis en la parte inferior derecha, que guardar esas facturas durante 4 años bajo su responsabilidad. Es decir, no se envían las facturas a Hacienda, pero las tiene que guardar la empresa. Y la empresa y el fabricante de software son responsables subsidiarios de esto, con lo cual difícilmente vais a encontrar un fabricante de software que se quiera acoger a la situación no verifactu porque él es responsable subsidiario si se perdieran las facturas de una empresa. Con lo cual, todas las empresas de software normalmente importantes se han ido todas a la modalidad verifactu. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hace la modalidad verifactu? Pues tiene que enviar a la agencia tributaria las facturas en cuanto se generan. Es decir, factura a factura. Cada factura, y ahora lo veremos después, antes de emitirse tiene que enviarse a Hacienda, Hacienda la tiene que validar, tiene que devolvernos una información con la que vamos a generar un QR y ese QR se imprime y se envía al cliente. Y se envía exactamente igual que lo enviamos ahora, es decir, en un PDF o en papel, como queramos. Es decir, no se envía la factura a Hacienda, se envía solo la información que Hacienda pide para generar el dato que necesitamos para hacer el QR. ¿De acuerdo? Esto es importante porque se confunde, como os decía, con la ley de factura electrónica. No se envía a Hacienda toda la información de la factura, solo parte de la información, que son los datos del facturador, los datos del cliente, el importe y el IVA, fundamentalmente. ¿Qué es lo que tiene que hacer el software en ese caso? Pues el cuadrito que veis a la derecha. Es decir, cuando se genera una factura, hay que remitir esos datos a la agencia tributaria que devuelve una determinada información. Con esa información y con los datos de la factura anterior, para generar un proceso que se llama encadenado, se genera la huella o el hash. Con esa información se genera el QR, se pone en el documento y con ese documento se le envía al cliente. El emisor tiene que tener un registro de eventos, es decir, veréis que ahora en las aplicaciones, cuando las enseñemos, que hay un monitor que nos dice qué cosas le hemos enviado a Hacienda y cuáles pueden no haber llegado por algún error, defecto de forma, porque no ha habido comunicación, porque tenéis que tener la seguridad de que todas las que generáis llegan a Hacienda, porque el QR para lo que sirve es para que vuestro cliente con su teléfono móvil y le haga una fotografía y a través de ese QR verifique que la factura está en Hacienda y es correcta. No va a poder ver la factura porque, como os digo, la factura no está en Hacienda, pero sí verá una pantalla que dice que la factura es correcta o, en caso contrario, que o no es correcta o no está en Hacienda. Entonces, como os digo, el emisor genera el documento electrónico, se lo envía a la agencia tributaria antes de ser emitido al cliente. La agencia tributaria verifica si la factura cumple todos los requisitos legales. Si es correcta, genera un código de autenticidad. Con esto se genera el código QR, que lo que contiene es una URL, una dirección, para que el destinatario acceda a los datos de la factura de la agencia tributaria. ¿De acuerdo? Como veis, el proceso es muy parecido al SI, pero hay pequeñas diferencias. En el SI tenemos 4 días para enviar las facturas, mientras que en Verifactu lo hacemos de factura en factura. Es inmediato. Y en el SI no es obligatorio el código QR, porque si yo tardo 4 días en enviar las facturas, pues no, yo no he recibido la información para poner el código QR y enviarle la factura a mi cliente. Probablemente en el tiempo estos dos sistemas convergerán, puesto que ya en el SI la información que está devolviendo Hacienda empieza a llevar la misma información que lleva Verifactu. Con lo cual, esto tiene pinta de que en los próximos meses, pues el SI lo harán más rápido o que te permitirán reimprimir la factura con el QR. Bueno, ¿por qué deberíamos ir a uno u a otro? Pues ya os lo he dicho, es decir, las verificables, las Verifactu, las enviamos a Hacienda, es Hacienda quien guarda la información de las facturas y vamos a tener bastantes menos posibilidades de una inspección. En el caso de no enviarlas, Hacienda puede pedir las facturas, puede hacernos responsables de la pérdida de cualquier información, pero es que además
a uno de nuestros clientes, Hacienda le podría decir que no le reconoce una factura, porque vosotros no se la habéis enviado si no tenéis el Verifactu. Y entonces, pues que Hacienda os la pida, se la tengáis que dar, al cliente no le devuelvan el IVA. Es decir, puede haber una situación un poco compleja en el caso de los no verificados. ¿Y esto cómo impacta con SAP? Es decir, ¿qué opciones tengo yo, siendo una empresa, para adecuarme a la normativa? Entonces, hemos tratado de hacer un diagrama que explique qué es lo que hay que hacer. La primera, ¿tengo SAP o no lo tengo? Si no tengo SAP, pues lo primero que tengo que hacer es buscarme una aplicación certificada que cumpla lo que me dice Hacienda. Si tengo SAP, lo primero es archivar el certificado del fabricante. Es decir, hemos intentado ponerlo en el chat, pero no nos ha dejado. A cualquiera que lo pida, se lo enviamos al acabar la sesión. Es un documento que emite el fabricante, firmado por el fabricante, donde dice que cumple toda la normativa de la legislación. Y Hacienda os lo podría pedir en un momento determinado. Ahora, una vez que ya tengo esto, la primera pregunta que os debéis hacer es, ¿yo tengo ya operativo el SI en alguna de mis empresas? Pues si lo tengo, ya tengo cubierto Verifactu. Y si no lo tengo, pues no tengo cubierto Verifactu. ¿Qué tengo que hacer en cada uno de esos casos? Si ya tengo la factura electrónica, es decir, hay algunos usuarios de SAP que, por ser los más adelantados, ya han empezado a poner en marcha la factura electrónica, pues lo que tienen que hacer es instalar el add-on de Verifactu de la factura electrónica. Es decir, los dos fabricantes con los que hemos empezado a hacer conexiones, que son Seres y B2B Router, ya tienen un add-on Verifactu para el que esté enviando las facturas electrónicas ya a los clientes, pueda añadirles el código QR y cumplir con la legislación. La única pega que tiene este proceso es que es un segundo documento, es decir, primero se envía la factura electrónica y después se envía la factura con el QR, con lo cual el intermediario pues cobra por dos documentos en vez de cobrar por uno. En este caso ya tendríamos resuelto Verifactu por aquí. En el caso de que no lo tenga, pues la primera pregunta vuelve a ser si puedo implantar el SI en aquellas empresas adicionales que tengo dentro de SAP. Si puedo, pues lo que tengo que hacer es implantar el módulo del SI y ya vuelvo a cumplir Verifactu. Si no, SAP ya ha sacado una versión, que es la 2508, que incluye el sistema Verifactu. Hay que ver si como empresa yo ya estoy en esta versión, lo único que tengo que hacer es activar la versión y en ese momento el cambiar los layouts, las facturas de salida para poder hacer la factura con el QR. Si no estoy en la versión 2508, pues tengo que cambiar a la versión 2508. ¿Qué puede ocurrir? Pues que SAP y los requerimientos que ha mandado para la versión 2508 está pidiendo un Windows Server 2022 y un SQL Server 2022. Y si no los tenemos, pues el cambio de versión puede ser complejo porque hay que hacer la instalación de los sistemas operativos, la instalación de SAP y luego el cambio de versión. Y eso significa o sistema adicional o tener que parar nuestro sistema, pues el tiempo de hacer una implantación completa de todo el sistema. Y eso puede no ser viable en alguna compañía. Si podemos cambiar de versión, el consejo es cambiar de versión para ir a 2508, que ya lo tendréis resuelto por el estándar. Y en el caso de que no se pueda, hemos generado un módulo en ExpertOne que hace lo mismo que hace el de SAP, pero que no necesita estar en la versión 2508. Para versiones 9.3 y versiones 10, pues ya hemos hecho este add-on que os permite hacer las facturas en formato Verifactu, enviarlas a Hacienda, ponerles el QR y enviárselas a los clientes. Con cualquiera de estas dos opciones tendríamos cubierto el Verifactu. No sé si he conseguido explicaros las distintas opciones que tiene cada empresa para elegir, pero fundamentalmente son cuatro. Implantar el módulo del SI, en el caso de los que lo tengan montado para alguna de las empresas, montar la versión 10.2508 para aquellos que puedan
si no implantar el add-on de Expert One si están en versiones anteriores, o si tienen la factura electrónica, montar el add-on en la factura electrónica. Y esto, bueno, pues os voy a dar unas pinceladas de cómo se hace en el sistema. Como veis, la primera es acogerse al SI. Como os decía antes, cualquier grupo empresarial, cualquier conjunto de empresas que tengan alguna empresa sujeta al SI, pues pueden tener compañías de menos de 6 millones. Estas empresas pueden acogerse al SI de manera voluntaria, con lo cual tendrían el tema resuelto y además no tendrían dos soluciones diferentes, tendrían una sola, que es el SI. La versión nativa de SAP Business One, que está en la 2508, es decir, esta versión está liberada desde el 16 de mayo y probada y aprobada por nosotros desde finales de julio, pues simplemente hay que hacer la migración y poner en marcha el módulo Verify. Para aquellos que no, el add-on de Expert One y como última opción, el conector B2B router, que para aquellos que tienen la factura electrónica, pues les da la solución a esto. Un poco porque veáis la pinta que esto tiene en SAP, ¿no? Pues la solución nativa Expert One genera una serie de ventanitas adicionales. En la parte de abajo de las parametrizaciones aparece ya para poner en marcha el módulo de Verifactu, hace una conexión con Hacienda y tiene un monitor para que veáis si ha llegado o no ha llegado la información a Hacienda. En el caso del add-on de Expert One, pues exactamente igual. La única diferencia que tiene es que nosotros, para poder hacer pruebas en España, puesto que SAP las ha hecho a nivel de Europa, montamos un entorno de test para poder hacer pruebas previamente a la puesta en marcha. Pero en el resto, el proceso es exactamente el mismo. Os aparece una ventana en el sistema donde da la información que nos ha devuelto Hacienda el mensaje que nos ha enviado. Como veis en esta pantalla, pues es un mensaje de error. Es decir, el NIF no está identificado y Hacienda te devuelve la información, con lo cual hay que hacer los cambios necesarios y volverlo a enviar. Esto es lo que nos va a enseñar Hacienda cuando nos conectamos con el teléfono móvil. En la parte de la derecha, lo que nos enseña es la información que tiene Hacienda de la factura y nos dice que esa factura ya está en Hacienda. Es decir, el NIF de la persona que la has pedido, el número de factura, la fecha y el importe. En el caso de que haya un error o de que la factura no esté, pues nos aparecería el mensaje de la izquierda, que es la factura no encontrada. En el caso del add-on de Expert One, como veis, hay otro monitor que nos permite ver qué es lo que ha pasado con los envíos a Hacienda. Es decir, de forma que nosotros tendremos un registro de qué es lo que ha pasado en nuestros envíos. ¿Ha entrado todo bien o, por lo que sea, algún registro pues no ha entrado en Hacienda o estaba mal y Hacienda lo devuelve? En el caso de los que tengan el conector de B2B router para la factura electrónica, pues como veis aparece una pestañita nueva con Verifactu, que lo que nos permite es enviar la factura como se enviaba hasta ahora, pero añadiéndole el código de Verifactu cuando Hacienda nos devuelve la información. Pues entramos en la fase de preguntas y respuestas. Hasta aquí la información que yo os quería comunicar y me quedo a la espera de que a través del chat nos enviéis las preguntas. Juan, por favor, tú léelas y las pones en común y yo trato de responderlas y en la medida de lo posible, y las que no podamos, pues nos las quedamos y las responderemos por correo. Para ya están llegando, Amalio, las primeras preguntas al chat. ¿Las quieres ir leyendo tú? No es que no las puedo ver desde aquí. Vale. Lémelas tú y Vale. las ponemos en común para todos. Venga, Teresa pregunta, dice, las comunidades de bienes que alquilan un local de negocio, 12 facturas anuales de 400 euros cada una, ¿tienen obligación de realizar las facturas en la aplicación de la agencia tributaria? No, la aplicación de la agencia tributaria, que es una aplicación web que van a sacar, que ya están en pruebas para hacer esto, no es obligatoria. Tú puedes decir que no eres Verifactu, pero el consejo, que lo normal que te dé tu asesor, es que sí lo hagas así. Y entonces esas 12 facturas que entres y las metas en esa pantalla, o que te las hagas con un Word y que no cambies la información, es decir, que no te puedan decir que utilizas el Excel para otras cosas que no sean la generación de la factura.
Vale, Jorge pregunta, ¿tiene un negocio que es solo B2C? Si tiene que meterse también en tema de Verifactu y cómo. Vamos a ver, dependiendo del negocio que sea, el negocio puede tener que ser obligatoriamente Verifactu, ¿vale? Entonces, para hacerlo, lo que necesita es elegir cualquiera de las tres situaciones. No lo hago, soy Verifactu, perdón, uso un sistema que no sea SIP, es decir, un Excel o un Word, o me voy a un SIP y soy no Verifactu o Verifactu, lo que más cómodo sea y lo que le aconseje su asesor. En el caso de que se vaya al Verifactu, pues tendrá que buscar un sistema que le permita la conexión con Hacienda y generar las facturas con el QR. Vale, Israel dice, buenos días, soy usuario de SAP Business One, estamos acogidos voluntariamente al sí, entiendo que ya cumplo con Verifactu, como bien has dicho, pero tengo dudas del código QR de las facturas que emitimos. ¿Tendríamos que emitirlas ya así? No, esa es una pregunta de nota. Os cuento. El que tiene el sí, no, a priori, no tiene que enviar el QR, puesto que él tiene 4 días para enviarle las facturas a Hacienda y él ya le ha enviado las facturas a su cliente. ¿Qué puede suceder? Pues que en un mes o 2 meses aparezca lo que ya están denominando como riesgo reputacional. Y es que tus clientes te digan que tus facturas no están bien porque no tienen el QR. Entonces, por eso os digo que probablemente el sí acabe convergiendo con Verifactu porque Hacienda enviará la respuesta del sí, que ahora es un NRI, es un número, enviará información para que tú puedas poner ahí un QR, que no sabemos cuál será, porque Hacienda te tiene que llevar a otro sitio las facturas del sí, pero a priori no tienes la obligación de enviar las facturas con el QR. Laura pregunta si se pueden hacer facturas a empresas extranjeras y personas físicas extranjeras. Sí se pueden, pero esas no necesitan llevar el QR y el Verifactu. Vale, Jorge pregunta cómo podemos gestionar a nuestros proveedores pequeños a los que les hacemos las facturas desde nuestro departamento de administración. Vamos a ver, esa es una problemática, entiendo que de autofactura. Jorge, confírmanos si es así, porque si es así, el proceso es distinto. Vale, mientras Jorge nos dice algo, Cristina dice, ¿cómo puedo comprobar qué versión de SAP tengo? Sé que estamos en la 10, pero no sé si tenemos la 2508. Pues si te conectas a SAP, en la parte superior, hay un punto que se llama ayuda. Ahí, dentro de ayuda, hay una cosa que se llama acerca de SAP Business One. Y ahí te aparece la versión en la que estás y el numerito que viene detrás es el 25 o 24.0 lo que sea, 23 lo que sea o 25.0 lo que sea. Vale, María Dolores dice, si las dos opciones que tengo para ajustarme a Verifactu son la instalación de la versión 2508 o el add-on de SperOne, la diferencia entiendo que viene en precio de implantación, pues ambas dan la solución. O una es posible que falle más que otra. No, las dos soluciones hacen exactamente lo mismo y fallarán lo mismo, porque probablemente los fallos que ocurran sean por desconexiones con Hacienda. ¿Cuál es la diferencia? Si estás o puedes pasarte a la versión 2508, el consejo es que te pases a la versión 2508 porque estarás en la versión actualizada. El add-on de Expert One lo hemos hecho para aquellos que no pueden pasar a la 2508 o cuyo coste de cambio de versión es muy elevado. Es decir, el problema no es el cambio de versión, que pueden ser un día o 2 días. El problema es que por lo que sea, tu máquina no tenga el software en las versiones que necesitas, que es el Windows Server 2022 o el SQL Server, creo que es 2022 y no sé, os lo tendría que confirmar si el 2019 puede ser también, porque si tienes que cambiar esto, ya no solo hablamos del coste del cambio de versión, hablamos del coste de las licencias de Microsoft y de un proceso de instalación entero de todo el sistema, con lo cual te sería mucho más caro eso que montar el add-on de SperOne. Esa es la única razón por la que lo hemos hecho, para no obligar a clientes a hacer ahora una inversión que puede no tener más sentido que solo para resolver el tema
del Verifactu. Encarna pregunta, el acogerse al sí implica tener que hacer el IVA mensualmente, ¿verdad? Sí. Vale, Carmen pregunta, nosotros enviamos facturas desde SAP en PDF. Nuestra versión actual de SAP Business One es la 10.00240. Perdón un segundo. Sí. Para la respuesta a la pregunta anterior, Sí. eso te va a ocurrir igual en el caso del Verifactu. Es decir, tú estás haciendo el IVA factura a factura, porque se lo estás diciendo a Hacienda en el momento en el que las emites. Es decir, lo que busca Hacienda es tener constancia de la emisión y del importe de las facturas en el momento en el que se generan. Vale. Carmen nos dice que ella tiene una versión de SAP Business One, la 240 SP2402 Security Hotfix 1.64 bit. ¿Tenemos obligación de cambiar a la 2508? No, puedes poner el add-on de Esperone. Es decir, por esto precisamente es por lo que lo hemos hecho. Tú puedes elegir si te actualizas a la versión 2508, que sería lo recomendable, por eso que digo, que ya estarías actualizada y el Verifactu usas el de SAP, pero si no puedes o el coste es muy importante, pues te vas al add-on que te costará menos dinero y que es mucho más rápido de instalar porque no hay que hacer nada más que ponerlo en marcha. Vale, Lorena pregunta cómo afecta esto a las autofacturas. Pues de forma complicada, y esto tenéis que hablarlo con el asesor, porque hay como 3 procedimientos distintos para que afecte a las autofacturas, porque las autofacturas ahora tienen que llevar el QR, aunque tú se las hagas a un tercero. ¿Vale? Y la obligatoriedad de remitirlas, aunque las haces tú, es del tercero. Es decir, si tú te equivocas o no la envías, al que metes en un problema es al tercero. Entonces, probablemente vuestro asesor os diga qué camino debéis seguir para hacer esto, porque en algún caso hemos visto que os obligan a hacer contratos nuevos con los proveedores a los que les hacéis la autofactura, donde ellos os descargan de esa responsabilidad o la comparten o hay una serie de cosas para hacer ahí. Ahí no me atrevo a decírtelo hasta que tu asesor no te diga cómo hacerlo. Vale, Jorge, que antes nos preguntaba cómo afecta a proveedores pequeños a los que se le hacen las facturas desde el Departamento de Administración, completa diciendo, estos proveedores pequeños solo trabajan para nosotros, lo hacemos porque no tienen el conocimiento para hacerlas. Eso entiendo que es lo mismo que nos acaban de preguntar, la parte de autofacturas. Es decir, el sistema va a hacer la autofactura exactamente igual que la hace ahora, porque la haces con el sistema y le va a poner el QR. El problema es que aquí interviene jurídicamente un tercero que es el obligado tributario. Entonces, hasta ahora ese tercero pues le declaraba a Hacienda cuando le declaraba y ahora le va a estar declarando factura a factura y está obligado a hacerlo. Entonces, ahí la ley ha dado varias alternativas y dependiendo de cada asesor, esto se va a tratar de una manera distinta. Por eso yo no me atrevo a dar respuestas en general. La parte tecnológica está cubierta. El tema es cómo quiere vuestro asesor que lo hagáis. Javier pregunta si en Esperone tenemos una aplicación propia para el envío del sí y un add-on. Y si tenemos un add-on. Tenemos, y cuando sucedió lo del sí, nos pasó lo mismo que aquí. Es decir, tenemos el sí nuestro, un add-on que hicimos nosotros, y hay un add-on de SAP. Entonces, en la medida de lo posible, nosotros sugerimos a los clientes que utilicen el de SAP. Hay algunos clientes para los que el SAP, el add-on de SAP no les da solución. Por ejemplo, clientes que están en clouds, por ejemplo, en Alemania. Los clouds que hay en Alemania tienen un problema de conexión con la Hacienda española y no pueden hacerlo, con lo cual una empresa española, por ejemplo, que está en un cloud en Alemania, el sí tiene que funcionarle en un equipo que está en España. Y entonces ha habido que instalarlo en un equipo que está en España para enviarlo a Hacienda. O empresas que mandan al año 1 millón de facturas. Y entonces el sistema de SAP no da para enviar 1 millón de facturas porque va controlando de factura en factura el envío. No las manda en modo masivo para poder mandar un número tan elevado. Entonces, eso es lo que hace el add-on específico, el add-on de Esperone. Entonces, como os digo, en donde se puede, os sugerimos poner el de SAP y donde no se puede, por alguna razón, sí tenemos un add-on específico para el sí también. Beatriz pregunta si hay que enviar a Hacienda las facturas de clientes nacionales
y, por tanto, Verifactu no es para facturas que se emitan a la Unión Europea. Efectivamente, a Hacienda hay que enviarle solo las facturas de clientes nacionales. Teresa pregunta si Verifactu también pasas a IVA mensual. Una cosa es pasar las facturas a Hacienda y otra seguir confeccionando IVA trimestral. Yo entiendo que Verifactu no te obliga al IVA mensual. El sí, pero Verifactu no. Pero, como repito, esto tienes que preguntárselo al asesor. Emilio dice que tienen SAP HANA. Entiendo que no es necesario cambio de versión de base de datos como ocurre en SQL Server, ¿correcto? Efectivamente, en SAP HANA no necesitas cambiar la base de datos en el cambio a la 2508. Lo que tienes que ver, yo os he enviado a algunos que me lo habéis pedido un documento que tengo con los requerimientos de sistema. Emilio, si me dices quién eres, yo te envío los requerimientos para que compruebes que tu instalación tiene los sistemas operativos en la versión que necesitas. Alejandro pregunta, mi sociedad factura tanto a empresas como a comunidades de vecinos como particulares. ¿Se han de emitir las facturas mediante Verifactu a cualquier tipo de cliente? En teoría, sí. Beatriz dice, si desde SAP se van a subir las facturas automáticamente, ¿cómo podemos diferenciarlas de la Unión Europea para que no las envíen? Por el cliente. Es decir, tú el cliente en SAP está marcado como si está en España o si no está en España. Entonces, Verifactu selecciona solo aquellos clientes que están en España. En principio no hay más preguntas en el chat. Pues Ha entrado otra de Emilio. Mi empresa, vale, tal. De Emilio nos está dando los datos, vale. En teoría, vale, Cristina, que más arriba, en teoría me refiero a las facturas de clientes pequeños. Pero no sé cómo puedo comprobar qué versión tal, si están, vale. Cristina nos dice, en teoría me refiero las facturas a clientes pequeños, pero no entiendo muy bien, Cristina, qué nos quieres decir. Si quieres desarrollar un poco más, mientras paso a Encarna, que dice, yo gestiono 2 empresas y ya tengo la versión 2508 y no queremos acogernos así. ¿Qué plazo para implementación de Verifactu tengo? tienes que tenerlo implantado el día 1 de enero. Y De por el número 2026. del 2026 y por el número de requerimientos que ya nos han llegado y de empresas, yo te sugiero que hables con tu comercial y le pases el pedido, si puede ser esta mañana, porque digamos que vamos a poneros en orden de llegada, porque el número de empresas que tienen que hacer esto, pues podéis imaginar cómo es, ¿no? Con lo cual, entre las que tienen que montarle el sí a empresas que ya tienen en SAP, las que tienen que montar Verifactu y un efecto que no teníamos, que no esperábamos, pero que ha aparecido, es empresas que tienen en SAP, clientes que tienen en SAP 2 empresas y que con esto ahora nos dicen, oye, que yo tengo otras 2 empresas que hacíamos las facturas a mano, que sí las puedo meter en SAP. Y la respuesta es sí, pero hay que meterlas, hay que configurarlas y hay que ponerlas en marcha. Con lo cual, yo lo que os animo es a que habléis con vuestro responsable comercial en cada caso y os pongáis las pilas, es decir, centréis este tema rápidamente para que os podamos dar fecha de entrega para que lo tengáis funcionando antes del 1 de enero. Sí, luego decía Encarna al hilo de esto ya, pero el plazo es SAP, entonces me pongo en contacto con mi comercial. Como te ha comentado Amalio, Encarna es la mejor vía, ¿no? Sí. Laura nos pide el vídeo y la presentación la enviaremos a quien nos lo solicitéis. Estará todo grabado y lo tendréis para poder leer con calma. Y si alguno quiere el documento ese que yo os he dicho, donde vienen las especificaciones que tienen que cumplir los equipos para ir a la 2508, os lo enviamos también sin problemas, para que podáis verificar que esa parte la tenéis resuelta. Vale, Ima tiene 2 preguntas con respecto al coste o imagen reputacional. Nosotros estamos acogidos al sí hasta que se ponga el QR. Si te he entendido bien, es Hacienda queda quien decidirá qué contenido tiene que tener ese código QR
para que nuestros clientes no nos pregunten y no nos rechacen las facturas, entendemos que se puede poner una leyenda en las facturas, por ejemplo, acogidos al sí. Efectivamente, eso lo está haciendo ya algún cliente. Es decir, poner en la factura acogidos al sí para que los clientes no os rechacen las facturas y no os digan que están mal. Vale, nos piden también el certificado. Perdón, vale. Sí. Decía eso, que se puede poner una leyenda en la factura o explicárselo al cliente cuando nos diga, oye, que no tienes el QR, es que no tengo necesidad de tenerlo porque estoy sujeto al sí. Pero ya os digo, yo creo que muy rápidamente Hacienda dirá qué se pone en el QR de las empresas que tengan sí para que se pueda poner en la factura, porque como es algo muy visual, pues me imagino, o de hecho ya hay gente que lo está manejando así, que va a haber gente que te va a decir, es que no tienes el QR en la factura, pero que no lo va a mirar. Es decir, al final no creo que haya mucha gente que esté verificando factura a factura si esa factura está en Hacienda o no. Se hará en el caso de que haya algún tipo de discrepancia o algún tipo de incidencia. Vale, nos estáis pidiendo todos certificado de presentación y vídeo, eso no os preocupéis que os lo pasaremos. Y me decía, la otra pregunta es que venimos de tener 2 sociedades fuera de SAP haciendo las facturas en Excel, hasta que las demos de alta en SAP. Claro. Ese es el caso que yo os decía de empresas que no estaban en SAP, pero que pertenecen al mismo empresario o al mismo grupo y que ahora con el motivo del Verifactu lo que nos dicen es, oye, ¿qué necesito para montar estas empresas en SAP? Yo os adelanto que hemos creado un procedimiento de instalación rápido para poder meter empresas chiquititas en SAP que no necesita las X semanas que se necesitan para una empresa normal, sino algo muy sencillito para que una empresa pequeñita pueda entrar en SAP rápidamente. Pero necesitamos que eso lo veáis con vuestro consultor y vuestro comercial para que se pueda planificar. Vale, Cristina nos pide una aclaración. Dice, Amalio ha dicho que en teoría el Verifactu se necesita o no para las facturas a particulares. Nuestra empresa emite muchas facturas a particulares. Clarificación de ese punto. Yo he dicho en teoría, porque lo que yo he querido entender de la ley es que sí, pero por eso os digo que habléis con el asesor. Es decir, nosotros no somos asesores fiscales, es decir, nosotros sabemos de tecnología. SAP nos dice que la va a hacer para todo el mundo, pero igual vuestro asesor os dice otra cosa. Por eso veis que soy muy pesado con eso de consultar con el asesor. Ima dice, hemos visto que la agencia tributaria tiene su aplicación para rellenar los campos necesarios para hacer esa factura hasta que se den de alta. Correcto. La agencia tributaria os decía que ha sacado una para que empresas que hagan muy poquitas facturas la puedan utilizar, porque es meterlas a mano, como una máquina de escribir. Entonces, para alguien que tiene unos alquileres que hace 12 facturas al año, pues esa no es una mala solución. Pero si haces 300 facturas, tener que hacerlas con el sistema que sea y luego meterte en lo de Hacienda para picarlas de una en una, pues no me parece la mejor alternativa. Entonces, esa va a estar, pero está pensada, como os digo, para empresas con un tráfico muy, muy pequeño de documentación. Pues no hay de momento más preguntas. Pues nada, agradeceros a todos el tiempo que nos habéis dedicado. Perdón, Amalio. Esperamos. Perdón, Amalio. ¿Sí? Beatriz nos manda una adicional. ¿Es válido el certificado de sello entidad para la firma digital? El certificado de Hacienda es el que necesitáis poner en el sistema para el Verifactu, el mismo que se ha utilizado para el sí. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Esperamos que os haya al menos aclarado algo del marasmo que ahora mismo hay con este tema. Y lo dicho, poneros en contacto con vuestro consultor o con vuestro comercial para que os lleven de la mano en el proceso que viene a partir de ahora. Muchísimas gracias y hasta la próxima.